Hola, hola, hola. Bueno, hola, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio al curso de formación sindical y social. Vamos a hacer la presentación de dos disertantes, que va a estar a cargo de Paloma. Va a hacer la presentación. Son cinco días de formación, 4 virtuales y 1 presencial. Así que a continuación va a presentar los disertantes Paloma. Luis Anunciato, funcionario por el Poder Judicial de la Nación, Fuero del Trabajo, docente universitario, Universidad de Buenos Aires, UBA. A ver ahí, ahora sí, arrancamos de nuevo. Luis Anunciato, funcionario Poder Judicial de la Nación, Fuero del Trabajo, docente universitario, Universidad de Buenos Aires, UBA, especialidades, Derecho Individual del Trabajo, Accidentes y Enfermedades Profesionales, Derecho Colectivo del Trabajo, Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, experiencia de más de 29 años de labor en el derecho del trabajo, presidente de Fundación Centro de Altos Estudios Pilar, director del Instituto Educativo Saber, socio de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, SADL. También presentamos a Claudio Aquino, conjuez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, asesor legal y consultor jurídico de sindicatos, obras sociales y pymes. Titular Cátedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Católica de Salta. Titular Curso Orientación Laboral, Universidad de San Isidro. Jefe de Trabajos Prácticos, Facultad de Derecho, UBA. Docente, Seminarios Jornadas, Colegio de Abogados de San Isidro, vicedirector del área académica. Es director del Instituto Derecho del Trabajo, Colegio de Abogados de San Isidro. Publicista y autor en revistas y diarios especializados en Derecho del Trabajo. Bueno, creo que con semejante presentación y el honor que nos dan, le vamos a dar un aplauso. Bueno, muchas gracias. Creemos muchas que gracias. no lo hemos olvidado de nada, si tienen algo más que agregar, sino que No, comencemos. no. Creo que tienen que hacer Perfecto. un descuento con semejante presentación, ¿no? Bueno, primero y principal, ya que hoy tenemos el inicio, les agradecemos mucho por este ámbito. Realmente, como decía Claudio antes, hemos disfrutado mucho los encuentros del año pasado. Creo que nos distinguen a ambos, más allá de que después Claudio dirá lo suyo, pero lo que nos caracteriza más allá de todo ese currículum y demás, son 2 puntos esenciales. Amamos la docencia y el derecho del trabajo. Entonces, esto hace que no solo sigamos aprendiendo, porque el docente nunca para de aprender en este trabajo continuo, sino que además disfrutemos esto. Así que muy agradecidos al secretario general, a Guillermo, a toda la comisión directiva, Verónica, que no paré de volverla loca para lograr esto, y demás, y diferentes reuniones. José estuvo en reuniones, Gabriel estuvo en reuniones. Así que bueno, muy agradecidos por poder llevar lo que nosotros sabemos y compartirlos con ustedes que están en la trinchera cotidiana. Lo otro que quiero, y antes de que empecemos y que Claudio también pueda hablar, quiero comentar la mecánica de hoy. La mecánica que vamos a desarrollar en todas las clases, más allá del 25, es que vamos a dar pequeñas puntas que tienen que ver con el tema que corresponde a ese día.
y desde ahí vamos a empezar a trabajar juntos. La modalidad de taller implica, y por eso aclaré y lo reitero para los que no se habían conectado, que me van a ver a mí mirando para diferentes lugares, y es precisamente porque yo voy tomando nota de cómo va a ir girando las cuestiones que vamos a compartir, y los aportes de ustedes, las preguntas y demás, porque de eso se trata el trabajo específico, y lo digo pedagógicamente hablando del trabajo de taller. Con lo cual, van a tener que animarse a hablar, ¿ok? Quiero que traigan las vivencias de ustedes enfocadas en el tema de hoy, porque además nos comentaron que ustedes están afiladísimos porque ya vienen trabajando en este taller, así que nada, están a la altura de las circunstancias como para que entablemos un diálogo. Claudio, a modo de apertura, no sé si querés comentar o saludar o lo que quieras decir, y después yo me voy a referir a una pequeñísima introducción del punto de hoy, porque quiero verlos en tema, y así después abrimos el diálogo constante. Bueno, buenas tardes para todos. Simplemente me sumo a las palabras tan explícitas de mi gran amigo, el doctor Annunziato, y estoy recordando una frase cuando yo empecé la carrera de abogacía, o sea, más o menos en el siglo XIV debe haber sido, y estábamos cursando, por empezar a cursar Derecho Penal 1. Ustedes dirán, ¿con qué viene Claudio ahora, no? Bueno, el profesor se llamaba Carlos Fontán Balestra, uno de los juristas y criminólogos más importantes de todo el país y de la región. Y un compañero mío, nuestro, como hacíamos en esa época, porque claro, no teníamos los elementos informáticos ni el derrame tecnológico que tenemos ahora, que lo tienen sobre todo, saben usar los más jóvenes. Y le pregunta a un compañero una definición del derecho penal. En ese momento el derecho, esa materia específica, se refería al concepto del delito, o sea, como toda acción típicamente antijurídica y culpable. Y entonces, ante esa pregunta, Fontán Balestra nos mira a todos, como si estuviera ahí parado, frente a esa hermosa sala que tienen ustedes compartiendo, y le dice, mire, yo tendría muchas maneras de definir. Aparece un poco el ego que todos tenemos, a veces dominamos más, a veces dominamos menos. Y dice, claro, pueden ir a mis tratados, a mis fuentes bibliográficas, a mis artículos de doctrina, etcétera, etcétera. Pero dejó una frase que yo no olvido jamás y que creo que va a ser nuevamente el vector de este emprendimiento que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Le dijo que el derecho penal es o debiera ser la vida misma vista bajo fórmulas jurídicas. Queremos decir, que estamos en presencia de temas que atraviesan un derecho social, como no se da quizás en ninguna otra rama de la ciencia jurídica, toda vez que en los contextos más difíciles, sobre todo micro y macroeconómicos, el derecho del trabajo requiere la participación protagónica de los grandes actores sociales. Ustedes, que representan un sindicato que además, si da para hacer este comentario, obtuvieron un extraordinario pronunciamiento de la Corte Suprema del país, aplicando la Constitución Nacional, y por el otro lado, los principios de libertad sindical. Esa vida misma, vista bajo fórmulas jurídicas, es lo que nosotros vamos a tratar de llevar adelante con ustedes en estos encuentros. Así que nuevamente muchas gracias y acá estamos. Bueno, perfecto. Hoy nos toca un tema de bastante conflicto, que son las cuestiones de encuadramiento sindical y encuadramiento convencional. ¿Sí? La idea es que trabajemos directamente sobre los conflictos, posibles soluciones y cuáles son las consecuencias, porque no se queda solo
en derecho colectivo, sino que tiene muchos reflejos en el derecho individual del trabajo. El derecho colectivo trata las relaciones grupales entre los diferentes sectores, ya sea entre sindicatos o entre el sindicato o agrupaciones gremiales o asociaciones incluso gremiales, aunque sean simples asociaciones, y los empleadores de la actividad. Es decir, esto sería lo que llamamos derecho colectivo. Y derecho individual es cuando hay un conflicto entre trabajador-trabajadora y el empleador, ¿sí? Para distinguir esos conceptos. A mí lo que me gustaría saber, vayan pensando mientras yo ahora doy la palabra, pero a mí lo que me gustaría saber es si ustedes tienen bien en claro la diferencia entre encuadramiento, cuestiones de encuadramiento sindical y cuestiones de encuadramiento convencional. Vayan pensando, pero primero quiero que la que tengo en fila, Melissa es la primera, había pedido la palabra y había levantado la mano, así que, ¿cuál es la pregunta o qué querías decir? Melissa Ramírez. Melissa no está. Y si no, Eugenia Garelo, no, quedó mano. No, yo solamente estaba saludando y estaba diciendo presente, perdón. Ah, bueno, ok. Vayan, a medida que levantan, así usamos el diálogo informático. A medida que levantan, si ya hablaron o se arrepienten, la bajan, como hizo recién otro compañero que anda por ahí. La bajan volviendo a apretar en la manito. Ahí se baja la mano. Bueno, muy bien. Eso, ahí están probando. Muy bien, esa es la manera. Bueno, ¿quién se anima? Porque nosotros queremos saber si tienen bien la diferencia de lo que es el encuadramiento sindical y el encuadramiento convencional. ¿Alguien se anima? Si no, lo aclaramos nosotros. ¿Ahí empecé a escuchar? No. Bueno, a ver. Básicamente, ¿sí? Para empezar y distinguir bien, el encuadramiento sindical es un conflicto que se da entre dos asociaciones con personería gremial y la pregunta es, ¿cuál es la más representativa? ¿Sí? Eso por un lado. Cuando yo hablo de encuadramiento convencional, lo que nos estamos preguntando es, ¿qué convenio resulta más aplicable a una actividad determinada? ¿Sí? Claudio, ¿vamos bien por ahí? Como para fijar los conceptos. ¿Qué agregaría? ¿Qué te parece como para aclarar más ese concepto? Porque quiero que puedan encajar la cabeza en los dos tipos diferentes. Bueno, que estamos en presencia de una de las columnas vertebrales del mundo gremial en nuestro país, no solamente en la Argentina, porque encuadrar significa poner dentro de una caja con límites, un contexto determinado. Y según la ley argentina, que la tenemos con matices diferentes desde los años 40, y la última ley, que es la 23551 del año 88, determina un criterio donde le da mayores cantidades de derechos a los sindicatos que tienen la personería gremial. Y dentro de ese esquema es fundamental distinguir los encuadramientos en el mundo sindical. Como bien marcaba Luis, uno es el aspecto de discutir qué convenio colectivo se va a aplicar en determinado mundo de la actividad laboral, y el otro es un conflicto entre sindicatos que no tienen la personería gremial con quienes sí la tienen, después lo vemos, y también, como bien marcaba el doctor Annunziato, entre dos sindicatos que ya tienen la personería gremial, pero necesitan resolver una disputa para ver quién representa a un determinado grupo de trabajadores. Por eso, el tema de hoy, igual que los que van a venir, es realmente
fundamental para todos y cada uno de nosotros en el mundo gremial. Además, tengan en cuenta y vayan pensando en conflictos, porque yo quiero que se vayan levantando las manos. Tengan en cuenta que acá juegan dos entes de resolución de estas cuestiones. Acá está el ámbito administrativo del derecho del trabajo, a través del Ministerio de Trabajo, y el ámbito que llamamos jurisdiccional, que es la justicia. ¿Cuándo además tiene que intervenir el ministerio y qué cuestiones, y hay mucha jurisprudencia al respecto, no puede intervenir el ministerio y se encuentran reservadas, más allá de lo legislativo, ¿no? Y se encuentran reservadas para el ámbito jurisdiccional, que esto está reservado para los jueces decidirlo. Y la tercera pata que hay que tener en cuenta, esto es desde la resolución del conflicto, se imaginan, y empiezo a que nos metamos en el llano, se imaginan que un tipo de gestión hay que hacer si yo me voy a pelear en el Ministerio de Trabajo, ¿está bien? Y otro tipo de gestión hay que hacer si me voy a pelear en la justicia. Cuando digo gestión muy delicadamente, estoy refiriéndome lisa y llanamente a política, ¿está? No es lo mismo que yo me vaya a pelear al Ministerio de Trabajo a que me pelee en un juzgado. En ambos lugares yo le puedo plantar gente en la puerta, ¿sí? Pero el mecanismo de razonamiento y la estructura que tiene un juez, no solo en la cabeza, sino en la que está inmersa, es una, y el Ministerio de Trabajo es otra. Es más, esa se la dejo, es un centro que le tiré al doctor Aquino, que lo conoce mucho más porque litiga, ¿no? Pero bueno, entonces, eso por un lado, para hablar y ya meternos bien en el llano. Pero yo les hablaba de una tercera pata. La tercera pata es el empleador. ¿Se puede meter en esta discusión el empleador? Ese es un gran tema, porque el empleador intenta meterse siempre, ¿no? Lo cual es lógico, porque también está salpicado, si se quiere, muchas veces por estos conflictos. Porque además, de movida, lo primero que surge es, ¿y yo con quién tengo que negociar? ¿Está bien? Eso es lo primero que se va a preguntar el empleador, lo cual es lógico, ¿no? Bien, no es lo mismo el periodo de conflicto, el inicio del conflicto, el periodo de conflicto, ya sea si tengo el expediente en el ministerio o tengo el expediente en el juzgado, y lo que ocurre después de haber solucionado el conflicto, ¿no? Entonces, todos esos son periodos que ustedes tienen que afrontar y tienen que saber cómo afrontarlos. Ahora, el empleador tiene un tope, porque el empleador no puede inmiscuirse en la injerencia de cuestiones internas del sindicato. Y eso también lo establece la ley. Entonces, estos factores son importantes para tener en cuenta, y acá es donde empiezan a entrar las cuestiones cotidianas, porque además ustedes precisamente vienen de este conflicto, y es importante conocerlo. Bien. José, avanti. Mirá que estás muteado. No te veo si estás hablando. Ahí está. Solo a modo de aclaración, justo lo estuvimos viendo en el último taller también, bien decís, en el Ministerio de Trabajo, digo, la cuarta pata es que es en el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿no? Porque también las jurisdicciones, el poder de policía está acá en la provincia, pero cuando se trata de conflictos intersindicales, la discusión es en el Ministerio de Trabajo de la Nación, a diferencia de conflictos individuales que por ahí nos ponemos a discutir, pero con el Ministerio de Trabajo de la provincia. Y solo agregar también que hiciste muy bien la aclaración de que no se puede inmiscuir el empleador, aunque a veces lo hace. Nosotros, en esta experiencia que terminó tan bien para nosotros en la Corte, bueno, tuvimos un grupo de patrones inmiscuyéndose, básicamente obligando a afiliarse al otro sindicato, algunos el día del cobro.
haciéndole firmar la ficha de afiliación el día del cobro. Así que está muy buena la aclaración de que no deben inmiscuirse. Exacto. Lo que pasa es que, y lo dijimos la vez pasada, el derecho del trabajo, digamos, no es, se repite tanto que parece una frase hecha, pero el derecho del trabajo es un derecho lucha, no es un derecho pacífico, es un derecho dinámico, de lucha y cotidiano. O sea, hay que estar atento 24/7, como dicen ahora, porque, digamos, continuamente, a ver, yo como sindicato, si me paro dentro del sindicato, y yo tengo que estar atento siempre para correr el mojón un poquito más adelante, porque mi obligación es conseguir mejores cuestiones, mejores estatus jurídico para mis representados. Entonces yo continuamente tengo que estar empujando. El empleador va a estar empujando, pero va a estar empujando para el otro lado, porque continuamente prioriza sus intereses. Y después están, por eso el doctor Aquino hablaba de los diferentes actores. Todos los actores son importantes porque todos están teniendo injerencia, todos en el mismo momento. El Ministerio de Trabajo también está dentro de una estructura y tiene sus propios intereses como gestión política de un momento y un lugar determinado. Y digo momento y lugar determinado porque bien decía José, no es lo mismo la pelea en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba que a nivel nacional. Entonces, juegan otras cosas, juegan otras cuestiones. No hay ni mayores ni menores acá. Son diferentes cuestiones que juegan hacia un mismo sector de una actividad determinada. Entonces, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta y por eso la estructura gremial es importante. Más allá del unicato o no, que hemos charlado mucho y que Claudio tiene mucho publicado al respecto. Pero más allá de eso también es importante, porque yo estoy viendo una referencia desde mi posición de delegado o representante, y estoy viendo como comisión directiva, estoy viendo otras cuestiones. Entonces, cuanto más arriba dentro de la pirámide estructurada dentro del gremio, más macro y más cosas sé que están pasando, entonces por eso me bajan cierta línea, porque arriba quizás están viendo cosas que yo no veo. Claudio, porque seguro tenés. Te veo la cara. No, sí, realmente por eso hablábamos de que es una columna vertebral del mundo gremial, el encuadramiento. Nosotros tenemos un modelo sindical que le da, como dijimos, una categoría con personería jurídica gremial que la dan los gobiernos, los estados, cuando ese gremio demostró tener una mayor cantidad de afiliados cotizantes. Y después están los conflictos con el otro sector, que ahora estadísticamente está compuesto por la segunda mitad de los trabajadores de nuestro país, que son los simplemente inscriptos. Entonces, yo sé que no estamos hablando específicamente ante colegas abogados, pero voy a decir algo sin demagogia. Muchas veces ustedes tienen una realidad diferenciada porque transitan la calle que nosotros no tenemos como profesionales del derecho. Y cuando uno asesora a sindicatos o incluso va del otro lado y asesora a pymes, lo que tiene que buscar, como bien destacaba Luis y marcaba José en un problema de cuál es la cartera laboral que tiene que definir nuestros conflictos de vida a nivel nacional, nosotros tenemos que tener un conocimiento básico de normas legales. No es que para que, digamos, ustedes digan, pero hablan los doctores de artículos. No, pero un delegado, representante sindical, que conforma nada menos que la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, necesita de cuadros normativos básicos. No para lucir en una profesión que no transitó, pero sí cuando va al Ministerio de Trabajo o incluso tiene que preguntarle a los asesores legales que los están asistiendo cuál es el pronóstico que se puede presentar o dar en un caso concreto. La labor abogadil
y esto uno lo dice desde su experiencia, tiene una característica que es esencial, que es pronosticar. ¿Qué es pronosticar? Tratar de decirle a su cliente de un sector o del otro qué es lo que más probablemente suceda en el conflicto. ¿Y cuáles son las normas que el modelo sindical va aplicando? ¿O cuál es la historia de las resoluciones administrativas de un ministerio? El Sindicato Petrolero de Córdoba, hace poco más de un mes, el 3 de octubre de este año, ha obtenido un fallo de la Corte Suprema que además tiene una extensión social y jurídica y también política y cultural sobre el resto del mundo sindical argentino. ¿Y saben por qué? Porque el ministerio no había reconocido en una resolución cuál era el verdadero ámbito personal y profesional de uno de los sectores más importantes que tiene la actividad petrolera del país, que es en los trabajadores de playas de estaciones de servicio y playas de estacionamiento. ¿Y saben qué resolvió la Corte en esto? Que más allá de la especificidad, que es la doctrina que más se aplica, o sea, el sindicato que debería representar un núcleo de trabajadores debe ser siempre el más específico. Y pretendían, en la controversia, que el sindicato petrolero, en un factor de encuadramiento, tenía la preexistencia gremial, pero no tenía la especificidad de ese personal. ¿Qué fue al revés? La prueba. Seguramente han tenido un extraordinario asesoramiento jurídico, lo digo públicamente, porque el planteo ha sido muy claro en cuanto a las pruebas. ¿Y eso qué significó? Y perdón que lo prolongue un minuto más. Que por más de medio siglo el sindicato de ustedes venía representando, entre otras actividades, esta. Y esa preexistencia le dio lugar a varios productos exitosos de la negociación colectiva, que es lo que todos ustedes conocen como el convenio colectivo de trabajo. Por ejemplo, el 666, define, creo que fue el 17 de diciembre del 12, ya le había conformado la negociación a ese personal que ustedes suscribieron a través de su dirigencia con la FECAC, la Federación de Expendedores de Combustibles y Anexos del Centro. ¿Y qué creen que es el encuadramiento sindical? Como si tuviéramos que salir de la tribuna y entrar a la cancha a jugar un poco. Esto, lo que pasó y que la Corte reconoció y que nosotros hemos trabajado en un artículo de doctrina que quizás a la brevedad se publique y que el doctor Anunciato, por supuesto, les va a hacer entrega. No porque la autoría es mía, porque yo lo que aprendí es de un comentario dentro de un pronunciamiento judicial. Termino este segmento diciendo que tanto la autoridad administrativa como la autoridad judicial son poderes estatales y los sindicatos y las representaciones empresariales tienen que defender su autonomía técnico, jurídica, política y cultural para ir a esas instancias. Porque muchas veces el ministerio de turno hace una cosa y la justicia hace otra. Bueno, ahí les di una visión tratando de resumir la experiencia profesional y personal. Bien, y en esto de la estructura normativa, tengan en cuenta que ustedes, a ver, la ley es una herramienta. Eso es lo importante. Y además, es una herramienta que les permite defenderse. No es cualquier herramienta. Pero además es una herramienta que permite el ataque. Entonces, dentro de esto, la estructura que también tienen que conocer es, para no llenarlos de articulados, pero que son necesarios, lo más arriba de todo que tienen, desde donde sustenta todo el derecho del trabajo y en realidad se sustenta toda la estructura jurídica,
pero en especial el derecho del trabajo, es la Constitución Nacional. Entonces, la Constitución Nacional, el específico artículo 14 bis, el artículo 75, inciso 22, que son los tratados de derechos humanos, y el inciso 24, que son los tratados internacionales. Y estos tienen una importancia vital porque los de derechos humanos están hablando de la propia Constitución y los tratados internacionales son superior a la ley, pero el primer escaloncito por debajo de la Constitución. Esta es la primera megaestructura. De ahí no se olviden que tienen la OIT, que tienen los convenios de la OIT, y esa es la megaestructura acá arriba, a ver si engancho bien la cámara, la megaestructura que tienen acá arriba. Desde ahí lo primero en el ámbito específico que se desprende va a ser, en este tema de hoy y en el derecho colectivo de trabajo, la 22.551, que es la ley de asociaciones sindicales. Ese es el segundo estamento directo. Y después tienen ustedes el específico, que era lo que les mencionaba Claudio recién. ¿Qué son? Los convenios colectivos de trabajo. Les mencionó el 666 del 13, y también recuerden que tienen el 181 del 91, que ese, si bien tiene barra 91, lo empezaron a trabajar desde el año 88, porque si abren el convenio colectivo van a ver que dicen en la ciudad de Córdoba, noviembre, no me acuerdo qué fecha, pero sí de 1988. Entonces, eso es lo que simbólicamente ustedes tienen que tener bajo el brazo cada vez que encaran una cuestión que tenga que ver con conflicto, con negociación colectiva y demás. En esa megaestructura y en el punto específico de hoy, ahí es donde está la pelea de el encuadramiento, la aplicación de qué convenio, qué tengo que mirar. El convenio colectivo en los primeros artículos le dice región, qué actividad comprende, todos tienen la misma estructura y el sindicato de ustedes no escapa a esta estructura. ¿Y cuál es la naturaleza del convenio? Eso ya es lo que les dio el marco. Y además, el convenio de ustedes es lo que se llama vertical, porque es un convenio de por actividad. ¿Bien? Ahora, tengan en cuenta que esto también se maneja en lo cotidiano desde los diferentes conflictos que yo voy a tener, no solo en el que ya ocurrió, sino en esta cuestión de ver bien el empleador cuáles son los tejes y manejes. Como decía José, el empleador de repente intentó afiliar a otros de otra actividad, aprovechando la existencia de ese conflicto. Y esto no se necesita a un planteo que llegó a nivel nacional. Puede haber otros planteos también. Es más, puede romper internamente. Desde mi experiencia, no solo académica, sino como integrante de gremio, de delegado, eso también existe. Cuando hay internamente quien te dice, no, bueno, pero escúchame, la cosa no está saliendo bien, empecemos a formar por acá, empecemos a formar por allá. Entonces, todas estas cuestiones también tienen que ver con esta injerencia que no debería ocurrir y que ustedes puedan, después, cada uno es responsable de sus actos, pero por lo menos que se muevan con conocimiento. El conocimiento de la información es lo que les da la libertad al momento de decidir, también les da la responsabilidad, ¿no? Así que bueno. Bueno, pero quiero ver, el aula no la veo vibrar mucho, quiero ver manos levantadas en el aula, y que tiren, quiero saber experiencias de ustedes, porque la idea de hoy es esa. O por ahí, José, vos que conocés cómo es el devenir de lo que vienen trabajando dentro del taller, si existe alguna pregunta recurrente o demás, bueno, podemos usarla de disparador y para que se vayan animando.
Hola Luis, Claudio, buenas tardes. Marcelo es mi nombre. La consulta es una cuestión de una duda que se me presenta, siendo que la Cámara Empresaria tiene sus años en Córdoba de funcionamiento y que nos ha reconocido como contraparte, han surgido en el devenir de los años otras cámaras que se fueron escindiendo de esa representación de esas otras cámaras merman en algo la representación ante el sindicato y el poder del sindicato para negociar. ¿Querés que conteste, Luis? Sí, sí, sí. Dale. Esa es una pregunta bárbara, es un centro a la cabeza. ¿Cómo es tu nombre? Marcelo, Marcelo, un gusto, querido. ¿Sabés que estamos discutiendo en este tema? Y vos has hecho una pregunta clave. ¿Cuál es el principio como derecho humano de estos temas que nosotros estamos discutiendo? Porque cuando hablamos en el derecho individual, todos, por supuesto, más allá de la ideología política o de la actividad, sabemos que el contrato de trabajo, si bien es un contrato, tiene una desigualdad donde el trabajador está en una situación de mayor inferioridad, ¿verdad? Es un personaje, un ser humano más vulnerable que presta un servicio. Y de ahí es como se construyó en nuestro país y mundialmente, salvo algunas diferencias, el contrato, la relación de trabajo y el derecho social protectorio, que como bien decía Luis, es un derecho constitucional del 14 bis y sobre todo después de la reforma del año 94, en el 75, inciso 22, con todos los pactos internacionales, declaraciones, derechos y garantías, y convenios y recomendaciones de la OIT, que es uno de los temas que está en la charla de hoy. Que después, más adelante, quizás toquemos un poco esto, para que ustedes también conozcan y entiendan el valor que tiene el derecho argentino laboral, pero con la alimentación que viene del exterior, del derecho internacional. ¿Por qué hablamos de libertad sindical? Porque no es una sola, no es solo para el mundo de los sindicatos, sino que el derecho de asociarse con fines útiles está en el artículo 14 de la Constitución, uno antes del 14 bis, del que pocas veces se habla, lamentablemente. Asociarse con fines útiles le da a la representación empleadora derechos y responsabilidades. Con lo cual, una cámara empresarial que generalmente está, enlazada con pymes, tiene una ley especial que pocas veces se le da el valor que ostenta desde los años 90, la 24.467. La representación de las pymes es fundamental en la negociación colectiva. Y cuando hay más de una cámara, lo mismo que dijéramos nosotros cuando hay más de un sindicato, aparece un doble plano. En el mundo gremial, según nuestro modelo sindical, en la negociación colectiva, por ahora, digo por ahora porque se están estudiando serias reformas, por ahora es un derecho exclusivo del sindicato con personería gremial. Ahora, Marcelo está preguntándose, y lo tira para todos, ¿qué pasa cuando yo tengo, no al enemigo, al adversario, al compañero del otro lado con el cual tengo que solucionar un conflicto? Y en esa cámara representativa me pueden aparecer otras. ¿Cómo me manejo? Porque ahí, esto es lo que el día de mañana también podría suceder en la negociación colectiva en cuanto a la representación sindical. Mayorías y minorías. En la Cámara Empresarial no existe la exclusividad que sí tiene la 23.551. Por lo que no hay una norma específica que diga yo con vos no me siento,
Yo solo me voy a sentar con la Cámara Empresarial, con la FECAC y qué sé yo. Del otro lado, ahí lo veo a Nelson haciendo un sí, pueden ser experiencias donde vienen, por supuesto, y quieren también participar e intervenir. Es más, podrían hasta incentivar el crecimiento de algún otro sindicato en perjuicio del que ya obtuvo la personería gremial, que es lo que marcó José. Entonces, esto no está solucionado. Y nosotros, los profesionales del derecho, igual que los señores jueces, debemos buscar soluciones. Si ustedes miran, Marcelo y compañeros y compañeras, el artículo 31 del modelo sindical, de la ley 23.551, le da derechos de exclusividad al sindicato que tiene personería gremial. Pero no, del otro lado, la libertad sindical tiene la misma traducción en materia de Cámara de Empleadores. Los empleadores están discutiendo en este momento quizás la unificación representativa, pero por el otro lado se refieren derechos mundiales que dicen no. Una cosa es la diversidad y la pluralidad y otra cosa es la concentración monopólica. Estamos hablando de uno de los conflictos y de los problemas más calientes que tiene el derecho social del trabajo en nuestro país y en varios otros países de la región. Por eso no es un tema menor, Marcelo, el que vos marcaste. No existe una norma que les prohíba participar. Es un tema que tienen que combinar entre ellos. Pero los sindicatos tienen que tener un protagonismo esencial en ese diálogo. Y cierro con esto. ¿Hay alguna norma que le dé a un empleador la facultad para intervenir en un conflicto intersindical con lo que tan bien marcaba el doctor Annunziato? Y la hay. Es un decreto del 16 de agosto, para quienes quieran registrar, del año 2001, el decreto 1040, que es reglamentario del artículo 59 del modelo sindical, que trata las escalas para solucionar este tipo de conflictos de encuadramiento. Pero está limitado a algunas actividades donde se produce y el empleador demuestra que hay una simetría en el salario o una multiplicidad de categorías de trabajadores o de convenios colectivos que no sabe, como bien decía Luis, con quién tener que dialogar. Ojo con ese decreto 1040 que está vigente para algunos sectores de la doctrina y de la justicia, puede haber sido inconstitucional porque se excede de lo que dice el modelo, pero existe y se está trabajando en una profundización de esa participación con los límites. Bueno, no sé si pude ser más o menos claro respecto de esa pregunta muy práctica que hizo Marcelo. Yo les voy a ir pegando las leyes generales que fuimos mencionando, esas imagino que las conocen, pero en el chat que tiene esto yo les voy a ir pegando la normativa y a la vez ahí les voy a pegar el link para los que quieran directamente tener el texto de la normativa, cosa que en ese mismo instante durante la clase ya vayan teniendo el material. Así que el 1040 del 01 ya lo tienen. Bien. Bueno, muy bien, esa aula está full. A ver, ¿qué otros conflictos se han encontrado en esta cuestión? Yo no estoy, como verán, no estoy con Fernet, pero si no les molesta, me estoy cebando unos mates porque le pegué derecho desde el juzgado, así que necesito algo que me levante un poco. Bien. Tire y pegue, a ver. ¿Se entendió, Marcelo, el abordaje del tema?
Bueno, buenas Bueno. tardes. Quizás veo que hablan a un nivel muy, no elevado, pero muy, muy formal. Y dentro de mi informalidad o poca experiencia, se me ocurre una pequeña idea y como el aula y la ocasión me lo permite, puedo expresarla. Digo, escucho que el trabajador se encuentra más que nunca en estos momentos en un momento de vulnerabilidad, o sea, ante la necesidad de tener trabajo, de mantener su puesto laboral, se ve en una situación más que difícil. Y por el otro lado se habla que el empresario o la parte empresarial, se habla algo de monopolios o de que se agrupan o quizás un mismo empresario sea dueño de muchas estaciones de servicio. Quiero elogiar, me parece, la importancia que tiene el sindicato en esto para poder ayudar al trabajador. Me parece que es un momento más que importante para que el sindicato se desarrolle y pueda ayudar al trabajador. Sí, Bueno, a ver, antes hago un comentario y seguís vos, Claudio. no, Es, es, me encanta la pregunta. Y sí, eso quiero, que vayan al llano. Digamos, no es elevado lo nuestro, a lo sumo tenemos el problema de ir a lo muy técnico. Y quiero que ustedes nos bajen de lo muy técnico. Entonces, de esa manera podemos engarzar lo cotidiano y lo directo y el llano con nosotros, bajarle lo técnico para que sirva como herramienta, ¿sí? Así que sí, me encanta que vayan por ahí las preguntas. Sí estamos en un momento complicado, en realidad para el derecho del trabajo y para el derecho del trabajo todo, porque tampoco es la idea ni nuestro criterio demonizar al empleador. Somos fervientes defensores del diálogo social. Sí son dos actores en pugna, digamos. Cada uno tira para su lado. Son las reglas del juego. Ahora, es un momento difícil para todos y el momento súper difícil todavía no empezó. ¿Sí? No estoy hablando de política, estoy hablando de circunstancias económicos, sociales y mundiales. Y digo, a nosotros todavía no nos empezó, porque a partir del 10 de diciembre algo van a tener que hacer, esté quien esté. Porque vivimos en este planeta, salvo que podamos lograr hacer un cohete, irnos a Marte y hacer una isla, estamos metidos en este momento histórico. Con lo cual, es exactamente así. Reforzar las estructuras institucionales de los sindicatos es el refugio de los trabajadores. Y sobre todo esto, que es y no me canso de repetirlo, que este sindicato fomenta continuamente, que es el ámbito educativo. Lo que aprendas, lo que metas en tu cerebro, no te lo saca nadie. Y ese es el meollo de la educación. Con lo cual es ir por ahí. La estructura sindical nos da, para responder rápidamente, así quiero escuchar a Claudio, la estructura sindical nos da varias opciones. No solo el ámbito de diálogo constante, el diálogo de intercambio, el diálogo con el compañero, si se quiere, horizontal. Che, ¿qué está pasando en tu playa? Porque en la mía, mirá que están bajando esto. ¿Te está pasando a vos también o es el gerente de acá? ¿Sí? Eso es vital, el diálogo permanente. El diálogo ascendente. Está ocurriendo esto con varios compañeros, te lo cuento. ¿Para dónde vamos? ¿Sí? Esto que en la jerga le llamamos la verticalidad. Sí, claro. Porque eso hace a la fuerza de estructura. Y también está en lo jurídico. Porque como decíamos en el curso anterior, en lo jurídico el empleador, ¿sí? O quien yo tenga de enfrente, lo primero que está esperando, me tira varios palitos para ver si los piso, pero lo primero que está esperando es que yo me mueva por un ámbito que no es jurídicamente correcto. Ahí
estoy resquebrajando la estructura. Si yo no solo me muevo bien en el conflicto, pero bien en los hechos, pero además me muevo sabiendo hasta dónde puedo moverme porque conozco la herramienta, en vez de pelear con un palo rígido, yo peleo con bambú, peleo con acacia, que tiene la particularidad de flexionarse muchísimo sin quebrarse. Y esa es la figura, si se quiere, simbólica de cómo utilizar la herramienta del derecho. A nosotros, en general, nos apasiona ver hasta dónde yo puedo arquear sin romper la estructura jurídica en la dirección que yo creo que hay que ir. Muchas veces nos critican a los abogados por esto, ¿no? Bueno, pero entonces no hay seguridad jurídica. Sí, la seguridad jurídica se mueve precisamente en ese arquear la cuestión para que siempre esté dentro del margen legal interpretativo. La interpretación en los hechos también ustedes la tienen que conocer. Y ahí está el tema de las herramientas. Claudio. Me parece tan claro, me sumo a todas y cada una de esas conclusiones. Vamos a hacer un distingo. No sé el nombre del compañero que hizo la pregunta recién. ¿Cómo era tu nombre? ¿O hizo el planteo? Daniel. Muy bien, Danielito. Has dicho una cosa muy importante, con lo cual empezamos. Es un derecho social. Y por eso Fontán Balestra, en una frase famosa, yo la traigo siempre, cuando habla del que tiene que ser un derecho, el laboral también, aunque él habló del penal, que traduzca la vida misma en fórmula jurídica, porque cuando el derecho está cada día más lejos de las necesidades de la gente, ¿qué clase de derecho estamos tocando? Y ahí ya no hay solamente una formalidad, hay una imposibilidad de brindarle soluciones a las personas, a las que trabajan y a las que generan el empleo. Por eso es fundamental estar bien acompañados en la capacitación. Cuando uno cita alguno que otro artículo o una norma nacional o una fuente internacional, es capacitación. Y porque cuando uno va a representar a trabajadores en un ministerio para discutir un tema de resolución administrativa, que lamentablemente en la historia argentina pocos son los actos administrativos que tienen legitimidad. Esto ya es una opinión personalísima como abogado de la cual me hago cargo. Y esto hace que más allá de las críticas y la grieta lamentable que solemos tener los abogados, el problema lo tienen que solucionar el Poder Judicial, que hasta ahora es el único que soluciona estas cuestiones. Y no lo estoy diciendo porque esté presente mi amigo Luis Annunziato, sino que donde siempre voy, más allá de las críticas que uno puede tener, lógicamente, porque todos los seres humanos nos equivocamos, uno las tira, las hace. Entonces, busquemos bien cómo levantar a los sindicatos mediante una capacitación. Y por el otro lado, cuando asesoremos pymes o empresas, llevemos el derecho constitucional que requiere el presupuesto básico del orden público, que es que hay sectores que necesitan una mayor tutela y cómo buscar la justicia social y el equilibrio. Ya no es un problema ideológico político, es un problema práctico y social. Entonces, ya salgamos de la formalidad y vayamos al fondo del asunto. Encuadramiento social, encuadramiento convencional, encuadramiento sindical, sindicatos que tienen la personería gremial y no lo tienen, y quiénes deben representar con exclusividad o no al sector empleador. ¿De qué estamos hablando? Que la capacitación en la normativa, en el derecho interno y en el internacional es fundamental. Ustedes tienen una personería gremial
de más de medio siglo, que abarca todas estas actividades que la Corte con justicia ha dado. ¿Saben por qué? Porque vinieron del derecho exterior internacional, convenios como de la OIT, como el 87 del año 48 y el 98 del año 49. Más de 70 pirulos de normas que nos rigen en la vida cotidiana. A cada uno de ustedes, a cada uno de los empleadores y a cada uno de los abogados y de los señores jueces. Esa es la diferencia entre lo formal y la necesidad de fondo. Bien. ¿Alguna otra más preguntas? Hola. Sí. Sí, quería preguntar con respecto, vamos a hablar más de la trinchera, de lo llano. Nosotros cuando llegamos a la estación de servicio a hacer una inspección y un relevamiento de los trabajadores que se encuentran dentro del establecimiento, nos encontramos con los mini shop, que algunos mini shop, esto va dirigido al encuadramiento convencional, creo, algunos mini shop están en comercio y otros están en gastronómico. Para nosotros resulta algo difícil de afrontar, ya que el inspector que nos brinda el Ministerio de Trabajo de la provincia dice que no tiene jurisdicción para pedir el encuadramiento. ¿Cuál sería, la pregunta, cuál sería los recursos que podríamos contar nosotros como sindicato con personería gremial y con un convenio colectivo de trabajo donde tenemos categoría de mini shop interna y encargado de mini shop? Bueno, ¿qué dice el estatuto de ustedes y qué dicen las resoluciones del Ministerio de Trabajo cuando les dieron como actos administrativos la personería gremial? Primera pregunta, ese tipo de trabajadores, porque ojo que en el fallo de la Corte está excluido, me parece, los gastronómicos, porque tenemos el otro gran sindicato que está ahí. No olvidemos la competencia intersindical de nuestra vida, ¿eh? Los conocemos perfectamente y José lo marcó de entrada. Bueno, está en el estatuto, están las resoluciones administrativas, forma parte de dos ámbitos son los que definen esta cuestión, ¿eh? Es como decir, bueno, me pongo este saco y trato de combinarlo con la mejor corbata según el color. El ámbito personal, que no es la cantidad de afiliados que yo tengo, y que pagan y construyen legítimamente el patrimonio, sino a qué se dedican, qué tareas realizan, qué actos ejecutan, para definir un contrato de trabajo, artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y por el otro lado, ¿cuál es la geografía? El ámbito territorial. Y ahí viene el problema si está superpuesto esa calidad de trabajadores, primero, si no tienen ninguna representación sindical, si la tuvieron y la perdieron por algún motivo, y por el otro lado, si la tienen con alguno que es preexistente a la mía. Todo eso yo lo debo hacer analizar en el Ministerio de Trabajo haciendo una presentación específica. Pero primero tengo que estudiar dónde están agremiados ese sector gastronómico o los de YPF, por ejemplo. Ustedes tienen la capacidad de representación de todo lo que es comercialización de productos del petróleo o de subpetroleros, tienen todo lo que es playa de estacionamiento, estaciones de servicio, garajes, anexos. Hoy está dicho en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin perjuicio de que siempre puede aparecer alguien que venga a hacer un planteo primero administrativo para que se haga un cotejo de representación, que es el artículo 28 del modelo sindical. De ese tema estamos hablando todos los días.
¿quién tiene la mayor cantidad de afiliados cotizantes con suficiente superioridad como para que a mí, sindicato A, me den la representación individual y colectiva? ¿Saben qué dice el modelo sindical de nuestro país? Que no defendemos solamente derechos e intereses de los trabajadores, sino los proyectos de vida. Proyectos de la vida. Con lo cual, es evidente que el rol social es enorme. Entonces, esta discusión hay que llevarla adelante. Yo no sé, no he asesorado nunca en este punto específico, pero no sé qué está pasando con los gastronómicos de ahí, los de mini shops, creo que nombraste de esa manera, que es un tema importantísimo, porque uno cuando va a cargar nafta, qué sé yo, come un sándwich, compra un caramelo, lo que sea. ¿A quiénes pertenecen? ¿Están dentro del sindicato petrolero? ¿Están dentro de la especificidad que se discutió en este caso con ustedes, del de playas de estacionamiento y estaciones de servicio y etcétera? ¿En Córdoba, digo? ¿O están fuera de esto y pertenecen a gastronómicos? Yo Esa les es la hago una... discusión. Perdón. Sí, querido. Yo les hago una pregunta en este sentido. El que está en el mini shop, ¿está afiliado al sindicato o está afiliado a gastronómicos? De quién hizo la pregunta, por ejemplo, en la playa donde vos actuás o de los diferentes datos que tenés. ¡Oh, Sí. mirá las manos! Buenas tardes, doctor. Sí. Disculpe, Julio habla. Sí. No solo que el compañero está dentro de la estación de servicio, porque el mini shop está dentro de la estación de servicio. No, se escucha igual, ¿eh? Se escuchaba. Bien. No solo que está dentro de la estación de servicio, en muchos casos el mismo patrón que le paga al compañero petrolero le paga al mini shop. Y aparte, el compañero está vestido con la ropa de estación de servicio. Ajá. Y es clara la deducción que los compañeros que están en gastronómico y comercio ganan mucho menos que nosotros, por eso lo nuclean en ese sindicato. Porque ese sindicato, cuando vos se lo sacás, aparecen, pero si no, no lo visitan nunca, ¿eh? Hermoso. Perfecto, José. Y a nosotros diariamente lo están perdón. pidiendo pasar a nuestro sindicato. Ajá. Bien. Muy bien. Bien. Vos, bien, perfecto. José. Sí, Oh, sí, Julio dijo más de la mitad de lo que iba a decir yo. Siempre te gano. No, pero está muy bien. Está muy bien dicho. Yo lo que le quería agregar es que nosotros estamos con el tema, viste, muy a flor de piel ahora. Es una vieja lucha de siempre, en donde nosotros podríamos decirte así, abuelo de pájaro, debemos tener el 50% de los trabajadores de shop en el sindicato petrolero y el otro 50% no. Quiero mezclar un poquito todo. El fallo de la Corte que nos dio la representatividad frente a un sindicato que decía ser más específico que nosotros, porque además de subproductos del petróleo, vendía carbón y hielo. Lo resumieron así ellos, como diciendo, no solo vendemos derivado del petróleo, sino vendemos carbón y hielo, además. Aún así dijeron, bueno, vendamos o no carbón y hielo, los representantes, los preexistentes, es el sindicato petrolero. Eso por un lado, ¿no? Que nos da creo yo, una nueva liana donde agarrarnos en esta pelea. La otra son algunos fallos. En la presentación el caso con el doctor Topete el viernes pasado, invitamos nosotros a un abogado que tal vez lo conozcan, se llama César Arese. Sí, claro. Sí, por supuesto. Bueno, gran amigo. César, sí. A ver, no solo conocemos al doctor Arese, es más, desde hace muchos años, sino que también conocemos al doctor Topet. Mi trabajo en UBA es dentro de la estructura de su cátedra, para que se den una idea, así que sí, lo conozco.
Bueno, es Santo Pet para nosotros ahora. Pero bueno, el doctor Arese, hace ya unos años, bastantes, en su etapa de juez, hizo un fallo en donde falló a favor de una trabajadora que quería cobrar con el salario de petrolero y era la cajera de un telecentro, de cuando uno iba a hablar por teléfono a los telecentros. O sea que es viejo el fallo. Sin embargo, concluyó de que la trabajadora, está bien, no, en ese momento no estaban el gremio de call center, seguramente algunos más específicos, pero concluyó de que porque la actividad principal del establecimiento era la que nucleábamos nosotros, la trabajadora debía estar encuadrada, estoy diciendo bien, no sé si estoy diciendo bien, encuadrada en el convenio colectivo de petroleros. Hace poquito, después, si querés, yo te paso el fallo. En Entre Ríos fallaron a favor de trabajadores de un mini shop, y acá le agregaron un elemento que a nosotros nos entusiasmó, que tiene que ver con que dijeron, la actividad principal es la venta de combustibles, y el gremio que nuclea a la actividad principal tiene categorías donde poner al trabajador del mini shop. Y un dato más, hace poco en Villa María, una estación que mantuvo cerrado su shop durante 7 meses, la petrolera, y subrayo, la petrolera, intimó al empresario a que abriera el mini shop porque entienden al negocio como un conjunto, ¿no es cierto? La actividad de la venta de combustible, sin duda la principal, pero es una estación de servicios y el shop lo juzgan desde la petrolera importante. De ahí se dispara la pregunta, lo que inició diciendo Julio, y bueno, y comenzó preguntando Farilloma, de por qué estamos ahí nosotros, entre el entusiasmo y por ahí nos tiramos para atrás porque es evidentemente que la actividad principal está alejada de nuestro, lo miro a Claudio, de nuestro ADN, o sea, de nuestro agrupe, que es la venta de subproductos del petróleo, digamos. Está muy lejos de ser una venta de subproductos. Y finalmente les agrego, hay una gran diferencia, por lo menos en los fallos que nosotros hemos recolectado a favor y en contra, hay una gran diferencia a favor nuestra cuando el dueño de la estación de servicio es el mismo, o sea, es la misma razón social, la del shop, que la de la estación. Y esto ha sido utilizado por los patrones que cambian, aun cuando siguen explotando el shop, fundan una nueva empresa, cambian la razón social para evitar pasar a petroleros. Esto es a la vez un orgullo y un dolor de cabeza, porque como dijo Julio, se quieren pasar con nosotros porque tenemos mejor convenio, pero a su vez es parte de nuestro dolor de cabeza, como digo, porque más del 50% de los compañeros y compañeras de Mini Shop no están en este momento con nosotros. Bien. Bueno, ahí, sí, no, dale, Luis, dale. ¿Por qué les pregunté dónde están afiliados y demás? Yo quiero ver si puedo reflejarles además el mecanismo de razonamiento que tiene alguien formado 30 años del lado interno del mostrador del Poder Judicial. Yo a medida que los iba escuchando, y en esto que decíamos al inicio de que se entrelaza el derecho colectivo y el derecho individual, para poder ser gráfico, en mi cabeza empiezan a pasar, nosotros
tenemos algo que llamamos sumarios, ¿no? Los sumarios son como pequeños resúmenes de fallos importantes, relevantes, que puede ser de cualquier nivel, y esos sumarios los llamamos fichar algo. Cuando sale un fallo nuevo, la expresión común es fichalo. No es el fichalo de cuando íbamos en cana, sino el fichalo de guardar ese resumen, ¿ok? ¿Por qué? Porque antes se usaban unas fichas así, todas cuadraditas, las de las líneas, los más jóvenes por ahí ni idea, entonces de ahí viene la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque en mi cabeza empezaban a pasar esas fichas, pero a la vez las fichas filtradas por lo que dice lo específico que ustedes tienen normativo, porque el primer sustento cuando se elabora un fallo, por eso digo el mecanismo de razonamiento interno, es el sustento primero jurídico normativo y después el apoyo a modo de remate con precedentes de fallos. ¿Dónde me fui primero? Primero me fui al /91, es decir, al 181. Por eso les dije, miren los primeros artículos. Si ustedes miran los primeros artículos, es muy cierto lo que ustedes están diciendo. Los fallos se dirigen, obviamente, al convenio colectivo, más allá de la interpretación que el juez hace. Ustedes están mencionando, le dan más herramientas de las que ustedes mismos están viendo. Si ustedes van al artículo primero, donde determina la jurisdicción y el alcance del 188/91, dice, y se los leo directo, tareas de fraccionamiento, almacenamiento y o distribución de gas en garrafas y o demás servicios auxiliares relacionadas, y esta última oración ya aparecía en el 91, y de IO, porque ojo que el IO es inmenso, demás servicios auxiliares relacionados con dichas actividades, cualquiera sea la naturaleza jurídica del empleador. Ya de movida ahí les ramifico y empiecen a anotar los fundamentos. ¿Por qué les ramifico? Porque estoy cruzando con derecho individual. Hay una teoría que se peleó muchísimo en los 90, que era precisamente cuando nosotros teníamos de repente una sentencia imposible de ejecutar por un empleador que se insolventaba. Entonces se trajo del derecho tributario, es más, aquella época fue cuando nos conocimos con Claudio en los trabajos de una camarista laboral, hoy camarista, en aquel momento era jueza de primera instancia, en lo que se llama teoría de irregal, corrimiento del velio societario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es básicamente, para hacerla rápida esta parte? Pero quiero que vean dónde engancha, por el mecanismo de razonamiento. Que esto les ayuda. ¿Por qué se los comento? Porque ustedes tienen que ver esto también cuando hacen cuando organizan una negociación, etcétera. ¿Dónde engancha? Se trajo de derecho tributario y se empezó a fogonear doctrinariamente. ¿Por qué? Porque yo integro una SRL, vacío la SRL, que es donde yo me pueden iniciar acción. Pero si yo respondo con mi patrimonio personal, la voy a pensar dos veces. Y además ya no sirve que yo mude toda la plata a otra SRL con otro nombre. Porque igual van a venir por mí. Porque se prueba ese vaciamiento al mero hecho de no pagar. ¿Está bien? Esto que a mí, sea la misma empresa o no, el mini shop de la estación de servicio, si bien va a estar debatido, en mi postura, la verdad es que no me interesa. ¿Por qué? Por lo accesorio, que es la última parte que ya aparece en el primer convenio, digo por fecha, en donde dice servicios auxiliares relacionados. Al empleador le sirve a su negocio. Le sirve a su negocio. Porque yo puedo entrar a una estación, yo como cliente, yo, Luis Anunciato, yo puedo entrar a una estación de servicio o porque miré que me estoy quedando sin nafta, o porque la verdad que desde que voy a de Cava hasta Pilar ando con un hambre bárbaro, me voy a parar, me voy a tomar un cafecito con leche. Y yo fui por el cafecito con leche, pero cuando ya estaba en el cafecito con leche y me fui, después de aprovechar a mandar mails y hacer todo lo que yo suelo hacer cuando paro, miro y digo, che, no hay nadie, ya que estoy voy a cargar nafta. Entonces se complementan entre sí, con lo cual
no solo le vendí el café con leche con media luna, sino que además le vendí lo que dicen que es específico de la actividad de ustedes. Pero también hay una especificidad que se extiende a esa actividad que si está dentro de la estación de servicio, ya no es gastronómico, es mío, porque está en el primer convenio, porque no importa la naturaleza jurídica del empleador, aunque, ¿qué quiere ver? ¿Qué quiere decir esto de la naturaleza jurídica del empleador? Si quien vende el combustible estoy tirando cualquier marca, Shell, y yo le pongo otra SRL para vender el café con leche, a mí me interesa que la naturaleza jurídica del empleador del café con leche sea otra, porque estás dentro de una playa. Si vamos al siguiente convenio, el 666, dice, volvemos a lo mismo, en el artículo 3 están las categorías. En el artículo 1, vuelvo a lo mismo, dice, para los trabajadores petroleros que se desempeñan en el expendio de combustibles líquidos y o gaseosos dentro de las estaciones de servicio, agroservicios, bla, 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 vacas, combustible, bla, bla, bla. Y después dice, en servicios mecánicos, técnicos, de surtidores, en garajes, playa de estacionamiento, lavaderos, comprenderá a los que desempeñan dentro de las siguientes actividades siempre que se desarrollen en un predio de la estación de servicio. Bares americanos, restaurantes, mini shop, mini mercados. Digo, si ustedes tienen ratificado por un fallo reciente este convenio, que además les está delimitando, lo que tienen que hacer es salir a afiliar, me parece. Entonces, directamente les está diciendo. Y además, no me interesa discutir, yo no voy a discutir, yo delegado, yo no tengo por qué discutir que la empresa sea diferente. A mí no me importa que la empresa sea diferente. Si tiene una conexión, es más, aunque me pongas integrantes, directivos diferentes a quienes son los directivos de Shell, porque ese es otro planteo que va a hacer el empresario, va a decir, ni siquiera hay comunidad en identidad de los integrantes del directorio. Y no, ¿por qué tendría que haber identidad? Es más, sí, son dos empresas diferentes, pero se complementan porque ambos ganan. Entonces es un grupo económico. ¿Se entiende? Entonces, el mecanismo de razonamiento es, en esto de lo flexible, yo fijé un precriterio. El precriterio es petroleros. Con lo cual, tengo la normativa para fundamentar en este ejercicio mental en la dirección que yo quiero, yo juez, llevar el fallo. ¿Sí? Ahora, lo otro interesante es la visión externa. Así que esa se la cedo a Claudio. No, a ver, el planteo es excelente y además hay que destacar lo siguiente, muchachos, que un funcionario judicial esté dando una opinión así no es muy común. Uno puede estar de acuerdo o no, pero se la está jugando. Se la está jugando. Y si no es aburrido. Otra no vez, es aburrido. Otra vez el diálogo social. Y además hay una expresión típica del principio universal como derecho humano que está siempre en juego, decimos otra vez, que es la libertad sindical, que tiene tres grandes expresiones. En la huelga, qué tema, ¿no? Cuándo se ejerce abusivamente o no y cuándo podría una huelga o un bloqueo tipificar un delito. Otro tema que se está discutiendo de una manera muy intensa por estos tiempos. 2, la negociación colectiva, que era lo que estábamos hablando, pero antes de todo ello, para mí, es la libertad sindical en el derecho de asociación. Y el derecho de asociación es un derecho constitucional de cada trabajador. Y cada trabajador podría decidir, independientemente de la controversia que venga después en sede administrativa como en sede judicial, es quien decide a qué sindicato quiere pertenecer, que es la libertad sindical en sentido positivo. Y también el modelo, y en esto sí es un ejemplo a nivel mundial,
más allá de las críticas que tenemos, en otra charla que probablemente tengamos que poner en el juego cuáles son las Claudio, críticas. perdón, Sí, Claudio. sí, querido. Quiero que rebobines 10 segundos para atrás con el tema de aclararme esto de la libertad sindical, de la libertad de asociación del trabajador. Así es. Bueno, es un derecho individual. Si yo quiero pertenecer a un sindicato, voy y me afilio. Y si no quiero pertenecer a otro que me cooptó, me desafilio. Ese Claudio, derecho es... Claudio, perdón. Sí, adelante. Esa asociación libre tiene que ser dentro de lo que es la actividad que está desarrollando. Exacto. Por ejemplo, no puede ser carnicero uno que trabaja en la estación de servicio. Absolutamente. Absolutamente. Pero acá la explicación que dio Luis desde el ámbito judicial, o por lo menos su opinión. A ver, muchachos, no somos dueños de la verdad, pero lo maravilloso de este encuentro es que están poniendo en juego todo. Y estamos entrenándonos para jugar cada día mejor. Nosotros no tenemos la solución, asegurar la obligación de resultado. Pero lo primero que yo plantearía es que si mañana me vienen trabajadores y trabajadoras que me piden una afiliación a mí, yo no se las puedo negar y no estoy quebrantando ninguna norma, todo lo contrario. Estoy reconociendo un derecho humano que tiene que ver con lo que yo considero como gremio, dentro de mi estatuto, dentro de las resoluciones administrativas de mi personería gremial, dentro de mi historia, que no la puso, no voy a decir la palabra, pero gráficamente no está de más que figure en el pronunciamiento superior del máximo órgano judicial de mi país, que me haya dicho cuál es la historia convencional. Y si dentro del 666 o del 181, como tan bien marca Luis, yo lo tengo nucleado, no estoy perjudicando a un trabajador que viene y se quiere afiliar conmigo y yo lo acepto. No quiere decir que solucione el problema, pero tengo un primer paso dado en el camino. Sea el 30, el 40, porque después esa cantidad de afiliados aportantes me va a decir quién es considerablemente superior en la representación colectiva. Si tengo que ir a hacer un cotejo por el artículo 28. O sea, la bilateralidad. Siempre vamos a tener que estar sometidos al ejercicio de un derecho defensivo entre distintos sindicatos y distintas representaciones empresarias. Pero si yo logré primero universalmente que vengan a mí, ya tengo un elemento. Estoy dando una opinión profesional, personalísima, como la que acaba de dar el señor desde la justicia. Sepan que no todos comparten esto. Sí. Una de las primeras cuestiones que tienen que preguntarse y preguntar en esto de la estructura gremial es, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué buscamos? Yo cada vez que tenía, yo lo hago en todos lados, ¿no? Pero cada vez que tengo una reunión, o tenía una reunión gremial, ¿no? Como delegado o integrando las comisiones, lo que fuere, yo, bueno, ustedes la conocen, son hermosas, yo me apasiono porque son hermosas, uno se sienta y empieza a decir, no, pero tenemos que ir para acá, tenemos que ir para allá. Bueno, paremos un minuto. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Y la finalidad, hablando en términos generales, de todo gremio es, que lo dije al inicio, lograr mejoras a los trabajadores y lograr más poder como gremio. El principio básico de mayor poder como gremio es la afiliación, como bien dice Claudio. La 23.551, lo primero que dice es, el que tenga más afiliados gana. Chao. El resto después hablamos. Si a mí me está diciendo el convenio colectivo de trabajo lo que me está diciendo, yo primero te afilio, después veo. Entonces, un delegado tiene que ir con la ficha de afiliación abajo el brazo. Tenía la ley que ya les puse acá y del otro lado la ficha de afiliación. Entonces, directamente, si a mí el convenio colectivo me habilita, el convenio colectivo tuvo un conflicto que fue resuelto.
Se terminó. Acá el convenio Está bien, Luis, disculpe. Sí, diga, Pero ahí está. Si nosotros siempre tuvimos la mayor cantidad de afiliados. ¿Y por qué tanta lucha para que la Corte dé algo favorable? Tuvimos denuncias de los compañeros que falsificaron la firma y no fueron pocos, fueron muchos. Se metieron a la justicia, tampoco los dieron bola. Algo hay. Buenísimo, me encanta. Claro que hay, Julio. Lo que hay, no me equivoqué, ¿no? Julio. No, Julio. Ah, está, muy bien. Exacto, ¿qué es lo que hay? Todo lo que está inmerso en el derecho del trabajo. ¿Por qué nosotros decimos disparen desde el llano? Porque el derecho del trabajo, y lo dije y lo dijimos la vez pasada, no es mi despacho o el estudio acá de Claudio sentadito dándole a la maquinita y nada más. El derecho del trabajo es lo que pasa en la calle, el derecho del trabajo es la política institucional que también tiene la justicia. Sí, Luis, los convence mucho a nosotros haber ganado de esta manera, que fue por lucha, para presentar todo lo positivo nuestro. ¿Cierto? Pero ¿hasta cuándo va a luchar con una persona que puso un sindicato a pocas cuadras de nosotros, sin la personalidad gremial, y afiliar gente con firmas trucha y que no venga nadie a decirle, loco, esto está mal, te vas? O por lo menos cerraste esto que has abierto. Bueno, Julito, pero te lo dijo la Corte, ¿eh? Claro. En uno de los párrafos. Pero doctor, ¿sabe lo que transpiramos con esto? Pero y bueno, ¿y vos qué crees? Ese es nuestro reconocimiento. Te digo, con todo respeto te digo, todos nosotros que estamos acá seguro estamos a veces hasta cansados y agotados de lo que tuvimos que transpirar. O sea, lo que vos decís es plena verdad, pero ¿cómo crees que eso va a dejar de existir? Por eso es un tema cultural, por eso es un tema de capacitación, porque cuanto más yo sé manejar las verdades y encuentro fundamentos y estrategias, menos mal me va a ir. No puedo garantir que me vaya todo bien. Yo voy a decir algo que no me quería meter, pero el propio fallo de la Corte, y voy a ser más claro todavía, del Procurador General de la Corte, al que los ministros prestaron conformidad, salvo un ministro que aplicó un artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que eso, perdón, procesal, sí, que eso tiene una discusión y da para un recurso o no un recurso. Pero hay una frase, hay varias, pero una frase que dice exactamente lo que vos decís, Julio, que las resoluciones administrativas que cambiaron entre el año 2015 y 3 o 4 años a posteriori, dentro del mismo organismo de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales o de las autoridades ministeriales, cambiaron de opinión. Porque en el año 15 ustedes tenían reconocida la preexistencia y la amplitud del ámbito personal de esta actividad. Y dentro de lo que lucharon en el ministerio, no se había tenido en cuenta el fraude de firmas de afiliados que jamás habían firmado de verdad. Quizás con la connivencia de algún sector empresarial. Esto lo estoy diciendo yo porque obviamente el doctor Annunziato no puede ni debe, porque está en la justicia. Entonces lo digo yo como abogado común de la calle. ¿Está? Y queda grabado. Yo creo que ahí el trabajo... Sí, adelante. Yo lo que sí les quiero, ya escucho el resto, ¿no? Pero yo lo que sí quiero, y gracias Claudio, porque sí, claro, tengo que medir mi ímpetu y mis palabras, pero hay algo que quiero desmitificar de la sentencia, que tiene como todo su lado positivo y su lado no tan positivo. ¿Sí? Porque no hay lados negativos. Hay oportunidades. En los momentos de caos y negativos también hay oportunidades. Porque si hay algo que no se debe perder es ese deseo de lucha constante. Las sentencias no son un punto final para un delegado gremial.
No, para nada. Las sentencias son una herramienta más poderosísima que la justicia me da para avanzar en ese conflicto que se inició. Es como una especie de certificación de que yo tengo razón. Y ustedes tienen una certificación de la Corte Suprema que les habla del convenio colectivo y le dice, no, esto es de ustedes, punto. Y todo lo que está dentro, que es de donde yo fundé mi criterio que esbocé antes. Entonces, ahora, ¿por qué no es un punto final? Porque después pasa una palabra bonita que nosotros solemos usar, que es la eficacia normativa. La eficacia normativa quiere decir, está muy linda la ley, pero la ley ocurre en los hechos. Está muy linda la sentencia, que es una ley para las partes del proceso, pero ¿ocurre en los hechos? Bueno, ahora hay que hacer que ocurra. Y ahí es el punto inicial. Por eso no es un punto final la sentencia. La sentencia es una herramienta, ¿sí? Para que el empleador diga, no, pero ustedes no tienen representación. Perdón, mirá. No, pero acá no está incluido. ¿Cómo? Mirá lo que dijo la Corte. Listo. Ahora, después, todos los hechos ilegítimos se denunciarán, hay que seguir denunciando y hay que seguir trabajando en el campo. Pero sí es importante saber que ahora tienen una herramienta fuerte y que además tienen que recordar siempre esos, en este tema específico, para todo lo que es encuadramiento, esos artículos que les fuimos mencionando. Porque van a tener que seguir peleando. A ver, contra alguien que te va a truchar unas firmas, esto es, si yo les contara las cosas que he visto como delegado y las cosas que inventan, mamita querida, hay una ingeniería de la invención que tampoco puedo mencionar en un aula. Cuando nos veamos el 25, si quieren se las cuento, pero no ahora. Entonces, eso es un acto ilegítimo. El acto ilegítimo hay que me da a mí el derecho subjetivo de iniciar las acciones pertinentes y hay que seguir peleándola. Pero, para cerrar este punto, la sentencia no es, listo, tengo la sentencia, se terminó esta discusión. No, la discusión ahora subió un nivel y a favor mío, porque yo tengo una herramienta más. Pero la discusión sigue, no termina nunca. El delegado no termina. El delegado, mientras sea delegado, es más, yo diría mientras sea trabajador, porque el gremio lo hacen los trabajadores. Cuando un delegado convoca a una medida de acción directa, convoca a todos los trabajadores, porque además son los que después están beneficiados con la tarea que hace el gremio y sus representantes. Luis, Sí. una preguntita de Claudio, por favor. Ajá. El fallo este de la Corte sienta un precedente para muchas organizaciones sindicales también. Pero la pregunta va en función. ¿Es retroactivo el fallo en el reconocimiento de la preexistencia de la personería jurídica para aquellas acciones que el sindicato pueda realizar con aquellos empleadores que se abstuvieron del pago de aportes y contribuciones por un periodo de acá para atrás de 5 o 10 años? ¿Es retroactivo? ¿Es de acá en adelante? ¿Cómo es? Como mientras duró el conflicto. ¿Querés ir vos, Claudio? Dale vos. Yo creo que si aplicamos el orden público laboral y el interés general y constitucional es de acá en adelante. Porque ahora es cuando la Corte termina de resolver en su última instancia que la actividad en discusión pertenece al sindicato de petroleros. Ahora, del otro lado, también me está diciendo que hace más de 50 años uno de los presupuestos fundamentales para considerar que el sindicato de petroleros de Córdoba es el que los tiene que representar es porque tenemos convenios colectivos de hace décadas. Entonces yo podría decir, pero la justicia, a ver, si la pregunta es esa, yo tengo que decirles, tengo serias dudas de que pueda ir retroactivamente. Para mí es de acá en adelante. Los principios y fuentes fundamentales de la ciencia jurídica, como bien decía Luis, es de acá
en adelante, porque el empleador si no va a decir, yo no estaba obligado a hacer ninguna contribución, ni a retener de ningún salario, ni a cumplimentar con el artículo 38 del modelo sindical, cuando el señor tenía una total incertidumbre de cuál era el gremio a quien le tenía que pagar. Justamente, si yo me doy vuelta y me pongo a defender a un empresario o un empleador, digo, no quieren que tenga una intervención o promoción en el conflicto intersindical, ¿cómo es que me van a exigir que yo pague una contribución si no tengo la idea de a qué sindicato le debo hacer ese aporte? Desde el salario de mis trabajadores. Entonces estamos La viendo... retención estaba hecha. La ¿Eh? retención estaba hecha, pero la retención estaba hecha. Bueno, pero O sea, por eso- ¿por qué no podríamos reclamar mientras duró el conflicto, que fueron 7 años? Esperen, vamos a aclarar un tanto. Una Quiere cosa decir es responder en cada caso en particular. Y otra cosa es responder en términos generales. Lo que Claudio está haciendo es responder en términos generales. Y explico por qué. Porque yo también iba pensando excepciones a lo que Claudio iba diciendo. Entonces, ojo, en términos generales, judicialmente es de acá para adelante. Pero, ¿qué ocurriría si yo tengo en mi juzgado un expediente con un planteo de retención pero no pago de esta cuestión en debate que estaba tramitando pero no tiene sentencia? A lo mejor un juez podría sacar una sentencia en el momento en que dicte sentencia posterior a lo que dice la Cámara y yo fallar, como dice la Cámara, perdón, como dijo la Corte, y yo fallar, como dijo la Corte, y aplicar a un conflicto que en principio era retroactivo, pero que al momento en que se decidió ya existe un fallo de la Corte, yo lo aplico y lo inclino en esa dirección, cuando en realidad el planteo era anterior, porque lo que estaban discutiendo era precisamente en este foco, y yo sostenía, ¿me siguen? Yo sostenía cuando inicié la demanda lo que la Corte dijo el mes pasado, ¿está bien? Entonces, ojo, una cosa es que enfoquemos la respuesta a un caso en particular, que eso hay que verlo, ¿sí? Y otra cosa es la respuesta general. El principio general no es retroactivo, es el mismo principio que las leyes. Una sentencia no es retroactiva, no la puedo aplicar para atrás. Yo no puedo ahora salir a reclamar todo lo que no se cumplió en razón de una duda en cuanto a si correspondió o no. Ahora, ojo, si hay conflictos iniciados, eso hay que verlo en cada caso particular. ¿Me explico? Una consulta. Volviendo al tema de que el afiliado podía elegir el sindicato que sea dentro de la actividad, pero que podía elegir un sindicato. Él tenía la opción. Poniendo el ejemplo que tenemos más cercano, que es el de los mini shop, supongamos, a él le descuentan por ley comercio, pero él quisiera, podría venir a nuestro sindicato, afiliarse, y ahí ¿cómo sería el tema de los descuentos? ¿Tendría dos descuentos en el recibo o al elegir uno se anula el otro? Así debiera ser. Si al elegir se debe anular el otro. No puede haber un doble aporte, porque él dejaría de pertenecer al gremio de comercial, al gremio de comercio. Deja la afiliación. El sindicato, ¿qué podría ser? Su consejo directivo del sindicato de comercio, o lo llamo una asamblea, tener un conflicto intrasindical. Pero el trabajador es el que tiene derecho de decir, yo dejo de pertenecer a ustedes, me desafilio y después voy y me afilio con el sindicato petrolero. Porque está dentro de la actividad. Es un temazo este, ¿eh? Volvemos a repetir. Y qué bueno este encuentro. Empiezan las polémicas, porque por eso estamos haciendo estos encuentros. No tenemos la verdad absoluta, pero ¿saben por qué? No porque desconozcamos, sino porque hay fallos que dicen A y hay fallos que dicen Z. Resoluciones de actos administrativos que dicen A y otras que dicen Z. ¿Y cómo llegó este asunto? Sí, Claudio, ¿cómo llegó? Claudio, No, es... disculpa. Sí. ¿Qué pasaría en ese caso, perdón, con el salario del trabajador?
Espera, Porque una Claudio, cosa antes es de estar responder afiliado, eso. otra cosa es qué pasaría con el salario. Bien. Una Bueno. cosa que quiero mechar porque Daniel también está, Daniel Barrera también quiere hacer una pregunta. No nos olvidemos en esto de la libertad sindical desde la afiliación o desafiliación, que la ley también marca dos tipos de afiliaciones. Y esto se los comento a modo de estrategia. Está la afiliación optativa y la afiliación compulsiva. La afiliación compulsiva no está prohibida. Lo que hace es que el gremio recaude menos, ¿sí? Porque si la afiliación es optativa, yo tengo un 3% para retener. Si es compulsiva, es 1,5%. ¿Está bien? ¿A qué me refiero con la compulsiva? Hay muchos gremios que no vienen, que, digamos, tienen una relación que esto lo permite con el empleador. Entonces, ¿qué hacen? Cuando yo ingreso a trabajar, no solo firmo todo el papeleo, sino que además firmo la afiliación al gremio. Pero me descuentan el 1,5%. ¿Me siguen? Entonces, ojo, eso no está impedido en cuanto a la libertad sindical. ¿Mm? En cuanto a la pregunta del salario, y no sé si quiere, después vamos a ir así, voy a responder lo del salario. Claudio, no sé si va a querer agregar algo, y después vamos a Daniel Barrera, que tiene la pregunta que no quiero que se quede sin preguntar. Dale, Luis, adelante. En cuanto al salario, esto tengan en cuenta que la afiliación es como un contrato, es como el club. Entonces, si yo cambio mi afiliación, la afectación de los descuentos, los beneficios, es decir, todo el combo que yo tengo siendo gastronómico y que paso a ser, que es diferente, y que paso a ser petrolero, se modifica absolutamente. Es decir, todas las condiciones de retención, de beneficio, etcétera, 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 se cortan desde el momento en que yo comuniqué la desafiliación y me afilio al nuevo sindicato. ¿Sí? ¿Claudio? Pero no pierdo el derecho a cobrar el salario porque sigo prestando tareas. No, Porque, es exacto. sí. Daniel. Sí, en el caso mío, o sea, en la estación que yo trabajo, están los chicos del shop y están todos en negro. O sea, no cobran en blanco, le pagan por semana o por día, todo en negro. En ese caso ellos se pueden afiliar al sindicato nuestro, pero ya tendríamos que hacer para el tema que le abonen en blanco, digamos, porque no están cobrando todo en negro. Y hay 4 o 5 chicas y chicos. Bueno, es que eso, Daniel, es también del orden público laboral, es un principio, la primacía de la realidad, es un derecho, independientemente, como bien marcaba Luis, del derecho a elegir el sindicato que quiero estar, siempre respetando el ámbito personal y el ámbito territorial, vamos a ponerlo así. Evidentemente, lo otro tiene que ver con un tema fundamental de todo contrato de trabajo. Más bien que si yo es el empleador el que tiene la obligación, independientemente de dónde esté afiliado su trabajador, él tiene la obligación contractual de ponerlo en blanco, de pagarle todo, por supuesto. Bueno, pero el tema es el siguiente, que en caso de que se entera por lo que sea la patronal, digamos, que yo fui o que alguno de los chicos habló conmigo, lo que sea, lo dejan sin trabajo. O sea, pierden el trabajo, ese es el tema. Y el otro gremio, que el gastronómico, digamos, tampoco aparece ahí, o sea, no están afiliados a ningún lado y ellos están en negro. Por eso la pregunta mía es que si ellos mañana quieren ir a afiliarse al gremio nuestro, se pueden afiliar y bueno, ya ahí veremos qué se hace. Bien, José, Claudio, sí. Claudio, Luis, déjame decir algo, porque hay una cuestión que me parece que quedó ahí en el tintero, es que la afiliación voluntaria no produce que automáticamente el trabajador empiece a cobrar con salario petrolero en el caso de los mini shop. ¿Por qué digo esto? Porque hay un conflicto que subyace a todo eso, al margen de la voluntad
del trabajador. Por ejemplo, en el caso que plantea Barrera, nos ha pasado, por ejemplo, en un shop en donde nosotros hemos encontrado gente en negro, la hemos blanqueado, bienes gastronómicos, la patronal la blanquea, le da la alta temprana en gastronómicos y nos mete en el conflicto que hemos empezado hablando, ¿no? De si corresponde que sea petrolera o no. Digo, me parecía importante dejar en claro que la voluntad de afiliación no resuelve el problema automáticamente. Se puede afiliar a petrolero y seguir cobrando con gastronómico hasta tanto no resolvamos intersindicalmente esa problemática que dio inicio al debate un poco, ¿no? Esto lo digo. Duda. A ver, a mí me parece, No sé. y acá ya estamos tan en el llano, que con tu experiencia, Claudio, someto mi opinión a tu experiencia también. Porque ya a esta altura estoy hablando más como delegado que como... Pero bueno, lo que plantea Daniel, lo que aclara muy bien José, tiene que ver con un punto de vista estratégico, de decisión de cómo actuar ante esta situación real. Es estratégico. Insisto, lo estratégico está montado dentro de la estructura que estamos hablando hoy, ¿no? Jurídica. Primero hay que aclarar que ser delegado es riesgoso. ¿Está bien? Y lo mínimo que te puede pasar es perder el trabajo. Para empezar. Eso de movida. Lo otro es que además vas a tener que no solo estar atento al empleador, sino a los compañeros de otro gremio. Y lo que están comentando lo demuestra. ¿Sí? Porque el que se duerme es cartera. Entonces, eso también es estratégico. Ahora, yo pregunto, si yo te voy a obtener el beneficio de que estés en blanco, ¿qué haces yéndote a gastronómicos? Punto 1. Punto 2. Yo le estoy evitando al empleador un conflicto que suba de nivel. Porque no nos olvidemos, es decir, en realidad yo te estoy ayudando, empleador, porque hay una delegación de control en el sindicato que es, a ver, a mí me llegan las actas de ejecuciones de los aportes que no están pagos. Y si encima de eso yo te controlo y resulta que tenés trabajadores en negro, estamos en problemas, porque vos no estás cumpliendo incluso no solo con la legislación laboral, sino con AFIP, por evasión. Yo en calidad de secretario de juzgado como funcionario tengo la obligación de comunicar cada vez que tengo una sentencia por trabajo que infringe la 24013, por ejemplo. Y tengo que hacerlo saber. Y está en cabeza del secretario esta obligación. Entonces, digo, teniendo todo esto, habría que pensar, eso se lo dejo a ustedes y obviamente a la dirigencia del sindicato, que ahí no corresponde que me meta, obviamente, porque ustedes conocen el llano y conocen esta visión macro que decía antes, pero también es de tener en cuenta estos factores que influyen al momento de elaborar una estrategia y de una negociación. Respecto a los compañeros, perdóname, te estoy solucionando yo. Respecto de delimitar, sí, nos quedan 3 minutos, delimitar estas cuestiones, bueno, te estoy solucionando un problema mayor que es tener trabajadores en negro. Por consiguiente, blanquear y afiliar. O sea, yo tengo que tener la ficha de afiliación firmada antes. En cuanto me regularizaron la situación de negro a blanco, te pongo fecha a la afiliación. No sé si me explico. Sí, que nos quedan 3 minutos. Bien. Entonces, doctor Luis, quería reconocer en el sindicato lo que usted manifestó, que este fallo que se logró en la Corte Suprema no ha dejado tranquilo al sindicato para nada, sino que ha sido un punto de partida para hoy estar hablando aquí en la primera reunión de sumar más afiliados.
también quería preguntarle si la afiliación compulsiva suma gente para el cotejo o no. Y dejarle para en estos 3 últimos minutos temas para el próximo debate, la incidencia que tuvo, que en algún momento así José lo nombró, a un personaje nuevo que aparece en esta mesa, que son las petroleras o las marcas, donde tienen incidencia a veces, no sé si como patrón, no sé si como compañero de trabajo, o no sé si como integrante de un sindicato, porque existe el cliente fantasma y todas las otras cuestiones que atentan contra la estabilidad laboral del trabajador. Bien, yo como para no excedernos, porque no sé si se cae el zumo de más, pero primero yo ya lo tengo anotado y en el caso de que se nos patine, me recuerda el compañero que lo trajo, que está buenísimo y lo vamos a tratar, pero además nosotros lo tenemos en la planificación de ese tema en las jornadas que vienen. En el próximo, nosotros tenemos jornada de trabajo y los diferentes factores dentro del derecho individual y derecho colectivo, que ahí tienen todo el tema del trabajo en equipo, turnos rotativos, etcétera. Eso es lo que vamos a ver la próxima, que me habían preguntado sobre el tema. ¿Por qué les adelanto este tema? Quizá lo saben porque les mandaron el programa, pero yo lo que quiero es que empecemos al revés la próxima. Que esto que explotó al final ya se dispare desde el inicio. Así que, nada, les agradezco por la participación y por ir al hueso, que es lo que necesitamos, y cedo a Claudio por si quiere mencionar algo, así no nos excedemos demasiado. No, por supuesto agradecer, y se puso muy lindo en la última etapa, está bárbaro, lo que queríamos. Nosotros repetimos, no somos dueños de la verdad, no la podemos tener. Pero además hemos rescatado el principio de derecho humano fundamental, que es la libertad sindical. Y en esa, el derecho de afiliarse provoca el comienzo de un paso estratégico, como muy bien lo explicó el señor de la justicia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a vos, Luis. Y a vos también, Claudio. Gracias, querido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias, José. Como siempre. Gracias, Claudio. Gracias, Luis. Gracias a todos los chicos, que participaron. Muchas gracias. Impresionante. Bueno, ahora empezar a afiliar a los del shop, así tenemos más gente.